Terminé hablando en la primera clase, dando 2 ejemplos de doctrinas erróneas basadas en un versículo. Y yo he notado o he hecho una observación acerca de las falsas doctrinas. Una doctrina falsa no es necesariamente algo que es totalmente ajeno o ajena a las Escrituras, pero puede ser que es una idea, un pensamiento que sí es ajena a la palabra de Dios y tratan de tomar esa idea y encajarlo o unirlo con un versículo de la palabra de Dios, en vez de que la palabra de Dios sea la fuente de la interpretación. O sea, la interpretación de una doctrina falsa viene de una idea, un pensamiento, por ejemplo, de que Jesús es Micael, el arcángel. Eso no lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Sin embargo, ese pensamiento lo usan ciertas sectas lo usa y lo mete usando un versículo o 2 versículos para comprobar esa enseñanza doctrina. ¿Me están entendiendo? Algo que es afuera de la palabra de Dios, del contexto bíblico. Y se busca a meter eso y dar validez con un versículo. Entonces, las doctrinas falsas, erróneas, muchas veces enfatizan y ponen gran importancia en un versículo oscuro o recóndito, o un versículo que lo toman fuera de su contexto hermenéutico y forman una doctrina primordial, una doctrina muy importante, pero no se puede comprobarlo en otros lugares de la palabra. Entonces, cuando hablamos de tener sana doctrina, tenemos que permitir y dar lugar a que la palabra de Dios nos habla, de que la palabra de Dios interpreta a sí misma y no tratar de meter nuestras conclusiones o nuestras ideas y buscar un versículo para comprobarlo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Y estas doctrinas falsas que enfatizan un solo versículo, pero descartan lo que es obvio, descartan lo que es muy claro en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que hay solo 2 caminos. Uno solo lleva a la vida. Hay solo un camino que lleva a la vida. Pero ¿podemos comprobar eso? Claro. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Perdón, 6. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino.
Hay una sola puerta que lleva a la vida, es estrecha, es angosta. Y luego dice, esa puerta estrecha y angosta es el camino, es la verdad y es la vida y es por mí. Entonces el Señor está dejando muy claro, hay solo una puerta y esa puerta soy yo. En Juan capítulo 8, 23, Juan 8, versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. ¿Por qué dice el Señor yo soy? ¿Por qué no dice si no creéis que yo soy el Salvador? O yo soy el buen pastor. ¿Por qué está diciendo yo soy? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, entonces vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Quién es Jesús? Él dice, a menos que creéis que yo soy. Y hay un solo camino, hay una puerta que lleva a la vida y esa persona soy yo. Y a menos que creéis que yo soy, todo judío sabía lo que era esa palabra, yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, yo soy. Una vez estaba hablando con un señor, yo fui a un McDonald's, ahí estaba sentado un señor y tenía los folletos de información de los testigos de Jehová. Y entré en una conversación con él y llegamos a un punto donde él dijo, ¿me estás diciendo que Jesús es Jehová? Y le dije a él, lo que le estoy diciendo es que Jesús es el yo soy. Y él me quedó viendo. No le estaba diciendo que no era Jehová, pero quería, porque él ya tenía cerrado su mente de que Jesús no es Jehová, es Micael. Pero él no puede refutar que Jesús dijo yo soy. ¿Me están entendiendo? Entonces, a veces uno puede entrar por una puerta por detrás. Y él solo me quedó viendo, no dijo nada. Y después yo vi que él sacó su Biblia y empezó a revisar. Pero él se va a dar cuenta cuando Jesús dijo yo soy, que él está refiriendo al yo soy de Éxodo, que es Jehová. Versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces, muy claramente, el Señor está estableciendo algo y podemos tomar eso y formar una doctrina muy sólida. Él es el único camino. Él es la única puerta. ¿Por qué?
porque Él es Jehová, yo soy, en la carne. Más adelante vamos a hablar de esto. Cuando enseñamos o cuando compartimos la palabra de Dios con otros, si estamos evangelizando, tenemos que tener confianza en lo que estamos dando. Tenemos que tener una certeza de que entendemos y sabemos lo que dice la palabra de Dios, quién es Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Hay dos áreas donde tenemos que ir creciendo en la vida espiritual. Uno, 2 Pedro 3, 18, crecer en la gracia. Gracia es favor inmerecido de parte de Dios. No merecemos ser redimidos. O sea, no podemos merecer la salvación. No podemos obrar y hacer cantidades de obras para que Dios dice, uy, muy bueno, usted merece ahora la salvación. Si fuera así, podríamos actar y decir, bueno, por mis obras tengo mi salvación. ¿Y qué es lo que sucede en todas las religiones falsas, doctrinas falsas? Su salvación depende de sus obras. Y la diferencia entre esas doctrinas erróneas y nuestra doctrina que sale de las Escrituras es de que cuando ellos ponen su confianza en su obra propia, nosotros ponemos nuestra confianza en la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Es una dádiva. Gracia, por gracia sois salvos. Es decir, que Dios mismo asumió la responsabilidad para redimir, para salvar, para comprarnos de nuevo. Él inició la obra, es su idea, es su manera. Y Dios lo hizo a través de su Hijo Jesús. Y cuando confiamos, cuando creemos en esa obra y depositamos nuestra confianza en esa obra, la Escritura llama eso salvación. ¿Por qué salvación? ¿Qué es lo que hizo Dios en el principio cuando Él formó el cuerpo de Adán? ¿Cómo cobró vida ese cuerpo formado de la tierra? ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida. ¿Qué hizo Jesús en el primer día, la primera vez que Él aparece a sus discípulos? Sopló y dijo, recibir al Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Así como Dios sopló vida en Adán y llegó a ser un ser viviente, así Jesús estaba soplando vida como el Creador, Él es. Como Adán lo hizo con sus discípulos y fueron nacidos de nuevo. La salvación lo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y solo en unión con Él podemos recibir esa vida. No podemos unirnos a Él por medio de nuestras obras. Él hizo la obra. Él estableció la obra. Y ahora Él lo presenta un paquete completo que no se puede restar ni añadir. Es completo. Entonces Dios dice,
es una dádiva. Por gracia sois salvos, no por obra. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia, favor inmerecida, sois salvos por medio de la fe. Depositar nuestra confianza en el Señor, en su obra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y es no por obra para que nadie se gloríe. ¿Quién va a recibir la gloria? Dios. Dios. Entonces, crecemos en gracia. Él nos da también la capacidad, la fuerza divina. Gracia es como la corona y escudo de una moneda. Es favor inmerecida, pero también es la fuerza divina de Dios. Cuando Pablo oró al Señor y dijo, quita ese aguijón, quita esta molestia. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor respondió y dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso llegó a ser una realidad para mí. En mi primer año de mis estudios, como 3 meses de mi primer año, yo estaba pasando. Esto fue para sacar mi carrera, mi título en Administración de Negocios, no en el Instituto Bíblico. Entonces, yo estaba pasando por los cambios de estar solo, lejos de mis padres, viviendo en un ambiente espiritual que no era buen abono, si puedo decir así, para ayudarme a florecer. Y yo estaba yendo a la iglesia, orando, leyendo mi Biblia, ayunando, pero yo sentí que mi vida espiritual estaba como hundiendo, como estancado. Y yo no podía salir de eso. Y un día estaba sentado en mi escritorio y empecé a llorar. Me quebranté ante el Señor y le dije, Señor, yo no puedo más, estoy haciendo todo lo que puedo, no puedo salir. Sentí que estaba como en un fango, como dice la Escritura, en un lodo de la desesperación. Y en ese momento escuché claramente una palabra que me decía, una voz que me decía, 2 Corintios 12:9. Y yo no sabía qué era ese versículo. Y cuando fui a abrir ese versículo y leí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, escuché y percibí algo que venía del cielo y entró en mi corazón, mi espíritu. Era algo que puedes percibir, sentir, y entró. Y el momento que eso entró en mi espíritu, todo adentro cambió. Y literalmente, palpablemente sentí como un águila volando en las alturas. Eso se llama gracia, poder de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ir creciendo? En ese favor inmerecida, pero en la gracia de Dios también. Y sabemos que también la gracia es dada a los humildes. Cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos nuestra necesidad por Él. Isaías 57, versículo 15. Hermanos, si quieres ser un recipiente de la gracia de Dios, permita que este versículo sea una realidad en su vida. Porque así
dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si quiere conocer la gracia de Dios, su capacidad divina, su fuerza divina, sea un hombre y mujer quebrantado y humilde delante de Él. Dios nunca va a fallarnos cuando nos humillamos ante Él, cuando nos quebrantamos delante de Él. Porque Él es humilde y Él también fue quebrantado por nosotros. El Señor Jesús entiende. Porque Dios se hizo carne. Y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué Dios tenía que hacer carne? Es una doctrina esencial, fundamental y clave. Y es exclusivo. Es único. Porque no lo vas a encontrar en ninguna otra religión o secta, que Dios mismo se hizo carne. Jehová Elohim. En el principio Dios creó. En el principio Elohim creó. Jehová Elohim se hizo carne. Un corazón quebrantado y humilde para vivificar el espíritu de los humildes y para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está muy cerca. Luego Pedro dice, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la doctrina cristiana diferente a todos los demás? Porque no enfatizan la gracia de Dios para ayudarnos a crecer y tener victoria, y tampoco enfatizan el conocimiento del Señor Jesucristo. Le queremos dar un Nuevo Testamento, otro libro. Y el autor es un profeta que recibió revelación del ángel Moroni. Y son palabras que no han sido escritas en la Biblia. Pero los dos nos ayudan a tener un mayor, amplio entendimiento de Dios. ¿Sabe que el falso no puede pararse sobre su doctrina errónea solamente? Tienen que agarrar algo de la verdad y aplicarlo. Ya se me perdió cuántos, he vivido tantos años ahora en Costa Rica que estoy acostumbrado con el colón y no con el quetzal. Hay billetes de 500 o de 5,000. ¿Qué son los billetes de quetzales? 1, 5, 10, 20, 100, 50. El máximo es 100 o 200. Ok. Entonces, le hago una propuesta. Yo, a cambio de 200 quetzales, le voy a dar, usted me da un billete de 200 y lo voy 5 veces duplicar su inversión. Y le voy a dar 2 billetes de 500 quetzales. 1,000 por 200. ¿Qué le parece? ¿Cuántos estarán dispuestos a hacer eso? Yo le doy 2 billetes de 500 quetzales. ¿Por qué no lo recibes? No existe. Es falso. Es obvio. Nadie lo va a creer. Pero si yo tenía billetes de 200 que eran falsos, uno sí se puede ser engañado. Billetes de 20, billetes de 100.
¿Qué hace el falso? Tiene que imitar lo que es genuino, pero nunca puede pararse sobre un billete de 500. Nadie va a recibir un billete de 500. Entonces, el falso no puede pararse solamente sobre su doctrina errónea. Tiene que agarrar algo de la Escritura. Oh, Juan, dice Jesús, es Elías. Y ahí sale una doctrina de la reencarnación. O sea, un versículo para respaldar una doctrina que es totalmente ajena al contexto bíblico. En Juan capítulo 1, 17, Cristo vino ¿cómo? ¿Cómo vino Cristo? Juan 1, 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la habilidad divina, fuerza divina, el favor inmerecida vino por medio de Jesús y la verdad. ¿Dónde podemos ver esos dos en acción? Un ejemplo es la mujer adúltera. Ella recibió gracia, favor inmerecida. Recibió perdón, porque la ley estaba bien clara. ¿Qué se hacía con la persona adúltera? Y cuando Jesús dijo, el que ha pecado, no tiene pecado, tire la primera piedra, y todos dejaron sus piedras. ¿Y quién quedó sin pecado? Cristo. Él tenía el derecho, pero mostró misericordia, gracia, y mostró la verdad. Y dijo, no te condeno, pero no peques más. Mostró gracia y mostró la verdad a ella. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permaneceréis en mi palabra, que es vida, y continúas, vives, caminas, vas a conocer esa verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Cristo promueve la libertad verdadera. El mundo promueve una libertad falsa. La libertad verdadera viene cuando permanecemos y andamos en su palabra. Y eso trae una libertad en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es libre. Él es vida. La verdadera doctrina que viene de Dios siempre traerá libertad. Porque Dios es libre. Dios es vida. Él es verdad. Cuando se revela la verdad, también está la gracia
para cambiar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Somos renovados, transformados. Versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso se llama arrepentimiento. Cambiar de pensar. ¿Qué es el arrepentimiento? En Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos. Arrepentir es, estoy pensando y caminando en una dirección. Viene la verdad que me confronta y me doy cuenta que estoy equivocado. Saulo andaba en una cierto rumbo y dirección y tuvo un encuentro con la verdad. Y en ese encuentro recibió la gracia para ser transformado. Él se arrepintió, cambió su manera de pensar. Y luego, en tomar un rumbo diferente, camino espiritual diferente, él fue convertido en otro hombre. Romanos dice que somos 12:2, somos renovados por vuestro entendimiento. Es el proceso de arrepentimiento. Dios muestra su verdad, vino con gracia y verdad. Su verdad nos hace libre, pero siempre y cuando respondemos a esa verdad. La verdad puede ser proclamada, pero no recibida. Pero cuando se recibe esa verdad, hay gracia de Dios para que esa verdad sea parte de nuestra vida. Y somos transformados. Es la palabra metamorfo, donde viene metamorfosis. De cambiar la oruga, el gusanito, que se cambia a una mariposa. Entonces Dios quiere transformarnos. El proceso de transformación de gloria en gloria, del ser conformado, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, Dios mismo hace esa nueva creación en nosotros y ese nuevo hombre es conforme a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Para a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. El propósito de Dios no ha cambiado. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Nuestra existencia, nuestra razón, nuestro propósito. Apocalipsis 4:11. Por su voluntad o por su complacencia, como dice en inglés, fuimos creados.
por Él y para Él. Ahí encontramos el propósito por qué el hombre fue creado. ¿Por qué Dios formó al hombre? Por su complacencia, para tener comunión. No fue creado el hombre por medio de la evolución de una bacteria, de una protozoa, a un gusano, a una criatura y a través de los años somos lo que somos ahora. No, es una mentira. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos ojos, Dios tiene ojos, Él puede ver. Tenemos boca, Dios habla, Él tiene boca. Tenemos manos, las manos de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y fuimos creados si le puedo decir, con el fin de vivir, de ser sustentado por una unión íntima, un enlace entre Él y nosotros. Esa unión que Dios tenía con Adán, porque vida sopló. Dios sopló lo que Él era en Adán, vida. Él es vida, sopló espíritu de vida. Pero eso fue cortado. Si hay un árbol y usted corta la rama, ¿qué va a suceder con la rama? ¿Por qué va a morir? Está desconectado de la savia del árbol. Cuando el hombre no está conectado a la savia en comida espiritual de Dios, muere. Por eso hay muerte, tanto natural como espiritual, porque el hombre está desconectado. Ahora, ¿puede el hombre obrar de tal forma y manera que él se puede conectar a un Dios eterno, puro y santo? No. No hay manera, no hay obra que podemos hacer que nos hace cobrar de nuevo esa vida. ¿Y cuál es la prueba? Todos los líderes religiosos que hablaban de cómo llegar a ser Dios, o cómo ser Dios, o vivir como Dios, o un Dios, etc. ¿Cuál es el fin? La muerte. ¿Quién lo conquistó? La muerte. Su propia doctrina no podía salvarlos. Pero Cristo dijo: yo doy mi vida y yo lo levanto también. Yo tengo ese derecho o esa autoridad de mi Padre de dar mi vida y levantar mi vida. ¿Y qué hizo el Señor? Dio su vida. ¿Y cómo se comprobó de que Él tenía la razón? Él se levantó. Mostró su victoria sobre la muerte y mostró que Él es vida, que la vida conquistó la muerte. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Para comprobar que la vida de Dios es más poderoso que la muerte. La muerte pensó que tiene la victoria. No tenía la victoria. Cristo resucitó y mostró que Él tenía dominio sobre la muerte. Y Él vive eternamente por medio de la vida y el poder de Dios Padre. Ahora, para poder unirnos, a enchuflarnos, a conectarnos con esa vida, tenemos que dar lugar a esa vida en nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos triparte.
Yo no soy tres personas, yo soy una persona con espíritu, con alma y con cuerpo. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos triparte y una sombra de quién es Dios. Yo soy Curtis. Un huevo es único, es uno, pero en tres. Cáscara, la clara, la yema. Si quieres un huevo, tienes que tener todo el paquete. No hay gallinas que solo producen la yema. No hay gallinas que solo producen cáscara y gallinas que solo produzcan la clara. No, si usted quiere un huevo, usted recibe el paquete entero. Si usted quiere a Dios, usted recibe el paquete entero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Entonces somos muy especiales para Dios. Porque somos la única creación hecha a su imagen y semejanza. Y Él quiere que crezcamos en su gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que seamos edificados en esas dos áreas. En Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sobre eso tenemos un cimiento. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, esa verdad, esa gracia. Cristo es el cimiento, ¿recuerda? No hay otro fundamento. 1 Corintios 3:10, Él es gracia y verdad. No hay otro fundamento de gracia y verdad como Cristo. No lo vas a encontrar. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el cimiento? Dios es amor, ¿verdad? Cristo es el fundamento. Y dice aquí que vuestro amor abunde más. Es decir, nuestra fe tiene una base. Tiene una base y es el amor ágape de Dios. Ese amor ágape es divino. No es fileo, no es eros. Es ágape. ¿Cómo se manifestó el ágape de Dios? ¿Cómo se manifestó el ágape, el amor de Dios? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 16. En 1 Juan 3, 16. En esto hemos conocido el ágape, en que Él puso su vida por nosotros. Aquí conocemos el ágape de Dios. Amor que dio, amor que sacrificó. Entonces, nuestro cimiento, nuestra fe tiene una base, un fundamento. Y está reposando sobre ese amor ágape.
Porque de tal manera amó el Padre, ágape, que dio a su Hijo. Ahora, ese amor, ágape, toda la Escritura se puede resumir en dos cosas. Marcos capítulo 12. Todas las doctrinas de la Escritura, toda la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los judíos tienen 613 mandamientos. De todos los mandamientos, de toda la palabra de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Jesús resumió la palabra de Dios en dos áreas. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a Mateo 22. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, vamos a ver relacionadas de una forma u otra todas las doctrinas relacionadas con uno, el amor de Dios y amando a nuestro prójimo. Porque ahí se resume la ley y los profetas. Se resume todo en esos dos. Nuestra fe está basada en esto. Ahora, regresando a Marcos, capítulo 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estás muy cerca. El Señor vio que respondió sabiamente y Él dijo, estás muy cerca. Entonces, cuando la persona se entrega su todo a Dios, en ese amor, y responde con ese amor a ese su prójimo, estás en el buen camino. Y las doctrinas fundamentales de nuestra fe se va a encontrar en ese camino. Este escriba tenía la mente de Salmos 40, versículos 6 a 8. Salmos 40, versículos 6 a 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto, expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quieres conocer doctrina correcta? ¿Quiere discernir doctrina correcta? Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. No obras, no sacrificios, pero dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi alma, mi mente. Me agrada hacer tu voluntad. Y el Señor dice, si vives así, vas a saber si mi doctrina es mía propia o es de Dios. Entonces, ¿dónde se empieza a conocer cuál es el camino que nos lleva al reino de Dios, a lo que es correcto, lo que es sano? Empieza con este fundamento, ese cimiento. Hacer su voluntad. Póngalo por obra, vívelo y te vas a dar cuenta que es correcto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Podemos obtener doctrina y enseñanza, y le voy a dar dos maneras. ¿Cómo podemos obtener doctrina y enseñanza clara? Ya le estoy dando como el cimiento, donde Jesús dijo, no estás muy lejos, estás muy cerca. Ha contestado sabiamente. Número 1, hay doctrinas o se basa doctrinas sobre declaraciones claras en la palabra de Dios, donde la misma palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Por ejemplo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy claro. Pero vamos a incluir otra declaración. Juan 14:6, donde Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es muy claro. No hay otro nombre y el mismo Señor dice, no hay otro camino. Y hay un tercer ejemplo. Romanos capítulo 6, 23. Donde menciona que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor nuestro. Entonces, podemos dar una enseñanza, una doctrina bien clara de la palabra de Dios. La misma palabra se confirma a sí misma. No hay otro camino. No hay salvación en otra manera. Hay una dádiva única de Dios y es en Cristo Jesús. Y ahí podemos tener firmeza y certeza, plena confianza de la doctrina que solamente en Jesús hay salvación. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Ok. También se establece doctrina sobre ejemplos. Ejemplos claros en la palabra de Dios. Que también se interpreta por ella misma, la palabra. Por ejemplo, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Que en la última parte dice, habla del cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Pero ahí no nos identifica quién es el Cordero, solo menciona el Cordero. Entonces, podemos hablar del Cordero, pero alguien puede decir, pero ¿qué es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? ¿A qué se refiere? Ok, vamos ahora a otro versículo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Estoy tratando de ayudarle a mostrarle cómo se forma doctrina sana. Amén. Juan 1, 29. Y a la vez estamos viendo quién es Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos que es un Cordero que es de Dios y tiene como fin y propósito quitar el pecado del mundo. Luego podemos ir a 1 de Pedro, capítulo 1, 19. Primero de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién es Cristo? Oh, Él es el Cordero. ¿Pero qué Cordero? El Cordero de Dios. Él es la dádiva del Padre y fue dado en su amor. Y es la expresión de su gracia, favor inmerecida, y es su misericordia al hombre, extendida por Dios al hombre. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Yo espero que en los ejemplos y como lo estoy enseñando, que esto le da interés en cómo estudiar la palabra de Dios, cómo profundizarse en las doctrinas que tenemos. En Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, ¿cuál trono? El trono de Dios, el lugar más alto. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Pero dónde está? Está en el cielo. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Si fue inmolado es porque murió. Pero si está en el trono de Dios es porque está vivo. Amén. Entonces, en estos versículos en estos ejemplos del Cordero de Dios, podemos mostrar con certeza de Jesucristo es el Cordero de Dios y hay solo uno. Y Él es el único de lo cual cuyo nombre el hombre puede ser salvo. Y Él es la única puerta que lleva a la vida. Porque Él es el yo soy, el verbo que se hizo carne. Y representó a la raza humana porque Él es hombre. No era una figura de hombre. Más adelante vamos a hablar de la doctrina del hombre. De por qué Jehová tenía que tomar la forma, ser hombre, ser carne y sangre. Entonces,
podemos tener mucha confianza formando doctrina de esta manera. ¿Verdad? Ahora, Cristo dijo, vamos a ver, creo que es en Mateo. Sí, Mateo 11:13. Cuando vino Juan señaló al Cordero, Jesús. Y en Mateo 11:13, el Señor dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, que en Juan resumió todo lo que la ley mencionaba y los profetas acerca de Jesús. ¿Por qué digo eso? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. La última parte. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La ley y los profetas profetizaron, dieron testimonio de Jesús. Ahora Juan dice esto en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La ley profetizaba en tipo y sombra Jesús. Los profetas profetizaban y daban testimonio a Jesús. Lucas, capítulo 24. Toda doctrina va a tener su enfoque en el Señor. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, ¿a dónde? En la ley, en los profetas, en los salmos, que es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Entonces, en la ley vamos a ver encontrar figuras de esto. En los profetas y en los salmos va a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En versículo 25 del mismo capítulo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me hubiera gustado estar ahí, escuchando al Señor sacar la revelación de la ley y los profetas acerca de Él. Y abrió su mente para que entendiesen las Escrituras.
Por eso dije al principio, hermanos, nuestro enfoque va a estar en el Señor. Porque realmente toda doctrina se encuentra su lugar en el Señor. Y cuando empezamos a entender quién es el Señor y entender su misión y su propósito, toda la demás de doctrina se va a encajar en Él.